Muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana en el tablero. Yo, como siempre, les dejo la reflexión en el cierre. El eterno retorno de la corrupción podría ser el título de una novela, y muy buena si no fuera ya el título de facto de una realidad. Yo vengo de un país con una corrupción metastásica. Su infección lo ha tocado todo, las instituciones, los partidos, los liderazgos de distinto signo, etc. Y cuando llegué a España, hace casi una década, noté un detalle que se constata cada cierto tiempo. En materia de corrupción somos muy parecidos, demasiado parecidos. El caso Koldo García, caso que en la progresiva mediática empiezan a llamar caso Ábalos, en una muestra de presión que deja claro que están todos con el PSOE y la decisión de la dirección, funciona como un eco que nos suena muy conocido. En realidad, si alguna cosa podemos tener garantizada es que la corrupción es esa sombra que, aunque parezca por momentos menos omnipresente, siempre aparece en el mundo bipartidista. La corrupción no es solo un acto o conjunto de actos denunciables moral y legalmente. La corrupción es una forma de entender el ejercicio político. Por tanto, es también una forma de gobernar, una forma de estar en el mundo cuando se tiene cierto poder y donde todo es útil siempre que sea para servirse o servir a los suyos. Es un modelo que se vincula, por supuesto, con una concepción de la política individualista, desigual, discriminadora, privilegiada, no democrática. Es la concreción de la idea de que hacer política no es un servicio público, ni tiene que ver con todos y todas, con el común, sino con cada quien y lo que a cada quien le conviene. Es el apoliticismo macabro, lo que realmente divide a la clase política de la gente a la que dicen representar, y no es nuevo. ¿Acaso no fue la corrupción una de las características denunciadas por ese 15M que se enfrentó no al PP o al PSOE, sino a todo el régimen y, por supuesto, al bipartidismo que le sostiene? ¿Acaso no fue la corrupción también lo que hizo que muchos gritaran PSOE y PP la misma mierda es, o que el no nos representan hablara de mucho más que de solo un partido? ¿Acaso no fue, y por lo que vemos sigue siendo, la corrupción una señal de identidad del bipartidismo y del régimen? ¿Acaso no fue la corrupción precisamente lo que tumbó al gobierno de Mariano Rajoy? Y no me refiero solo a la moción de censura que ganó el PSOE con Pedro Sánchez como candidato a la investidura, me refiero también a la semilla de esa moción de censura, la del 2017, cuando Irene Montero durante más de un minuto enumeró uno a uno los nombres de las tramas de corrupción que pesaban sobre el Partido Popular. Porque es muy fácil querer tomar partido por el PSOE o por el PP en función del "y tú más", que es un argumento tan bipartidista como sórdido. Incluso peor que el malmenorismo del que nos habla siempre Zedillo, porque no se trata de conformarse con el mal menor, sino con el corrupto menos exitoso. Y ya sabemos que en España, para ser un corrupto exitoso, solo hace falta tener poder. Miremos a Tomás Díaz Ayuso y, por supuesto, al rey emérito. Porque cuando hablamos de corrupción, habría que señalar que don Juan Carlos, que anda libre por la vida y de retorno en la gracia de la gran familia real, está libre porque tiene poder, no porque no cometiera delito. Está tranquilo y sin ningún peso sobre sus espaldas porque es inviolable. Porque entre el PSOE y el PP, miren qué casualidad, evitaron que una comisión de investigación en el Congreso dilucidara sus delitos y porque muchos de ellos prescribieron. ¿Quieren que hablemos de corrupción? Muy bien, pero hagámoslo en serio. Hay que hablar entonces del régimen del 78. Y por eso el 15M fue tan importante, pero no solo como movimiento, sino como momento político que dota de un nuevo sentido común la política española. Un sentido común que, entre otras cosas, hace que la corrupción deje de ser un todos son iguales o un mal aceptable o, peor aún, una suerte de que me robe pero que sea de los míos. El 15M puso sobre la mesa un quiebre con ese pacto de enchufes, comisiones, especulaciones, etc. El 15M les dijo no queremos esto, y fue ese espíritu del 15M el que forzó al PSOE del segundo Sánchez a echar a Mariano Rajoy de la Moncloa cuando los escándalos de corrupción eran insoportables. Y fue ese espíritu también el que hoy, pese a que se han resistido inicialmente, ha forzado a que en el PSOE actúen y le pidan a Ábalos que dimita de su acta de diputado. ¿Lo hacen porque les importa la lucha contra la corrupción? Lo mismo no. Lo hacen porque les pesa no hacerlo, porque la factura es muy alta. Esa es una victoria del 15M. Y precisamente por eso es necesario tener en claro lo siguiente. Mientras siga habiendo izquierdas que representen el espíritu impugnador del 15M, podremos seguir forzando al régimen a tener que responder, al menos en cierta parte, por la corrupción que les hermana. Por el contrario, si ciertas izquierdas siguen apostando por plegarse con el PSOE, por acabar con el espacio de impugnación, por renunciar a hacer ruido, por agachar la cabeza para que el bipartidismo siga fortaleciéndose, por olvidar lo que el 15M representó, no solo el PSOE podrá dormir tranquilo, sino que esta corrupción, que es señal de casa del régimen, volverá con protagonismo. Y nos forzarán a creer que lo importante es que un partido roba más que el otro o actúa más rápido que el otro, cuando lo importante nunca ha sido eso. Lo importante es señalar a toda esa trama que ve en la corrupción una forma de hacer política. El PSOE, al buscar utilizar como cabeza de turco a Ábalos, nos recuerda algo que no podemos olvidar. Esto no va de si el PSOE o el PP son más o menos corruptos. Esto va de recordar que existe una forma de hacer política diferente, pero para eso necesitamos una izquierda impugnadora, muy viva y muy fuerte, que siga forzando al bipartidismo a temblar cuando alguna de sus acciones corruptas sale a la luz.
que tiemblen los corruptos. El miedo no puede volver a estar de nuestro bando. Hasta mañana.